Yo no sé cómo el verano es para ustedes, pero uno de los retos aquí en el sur de Texas con respecto a las estaciones del año, ¿cuántas estaciones hay? 4. El problema es que no existen aquí en el sur de Texas. Aquí siempre es calor. Aquí nada más es calor y calor más intenso, o si no humedad. Pero dentro de las temporadas que tienen el año o la cronología de nuestros días, es que en nuestro hogar, como todavía tenemos 3 que están en casa y que se rigen, sus vidas giran en torno a lo que es el calendario escolar. Mis hijos y yo y lo han seguido por mí más que nada, no puedo culpar a mi esposa Arely por esto, pero yo soy un fanático así serio de cuestión de películas. Me encantan las películas, me encanta el cine. Y a través de ahora la transición al verano y que nuestros hijos no están en la escuela, la semana pasada tuvimos la oportunidad de hacerlo por primera vez en el verano, que es ver una película juntos. Y no me refiero a ir al cine, pero me refiero a estar en casa. Y esta es la película que rentamos o que trajimos y se le llama El Puente de Espías, sería su traducción. Realmente no investigué la traducción oficial porque yo sé que las traducciones oficiales cambian. Estoy aquí nada más traduciendo lo literal, pero en inglés es Bridge of Spies. Y esta película que vimos esta semana es una película de un evento histórico y tiene que ver con la Guerra Fría. Allá en el 1950, 1949, cuando se construye el muro de Berlín en Alemania, y la cuestión del espionaje entre Estados Unidos y especialmente la Unión Soviética en aquellos años, que tiene que ver con la formación y el uso de las bombas nucleares. Entonces, es una película real, es una película basada en una historia real, pero lo interesante de la película, y eso no les voy a platicar la película, pero lo interesante es esto: el personaje de Tom Hanks, que es el que están viendo ahí, que él es un abogado en la película, a él se le asigna el llevar a juicio o defender en la corte a el espía ruso que es capturado. La razón que Estados Unidos o el gobierno tiene como responsabilidad proveer un abogado es simplemente una responsabilidad jurídica, es una responsabilidad legal, es una responsabilidad social, pero realmente el gobierno de Estados Unidos, especialmente en un tiempo de guerra, no le interesa la protección del individuo. Y el drama de la película, que aquí es donde está y se desarrolla todo, es que este personaje, Donovan es el apellido de ese señor, que murió apenas hace algunos no sé si murió en los 60s, creo, pero el punto es que él se va a mover de la tarea a la persona. En otras palabras, en lugar de simplemente él simular o cumplir con la labor de ser su representante legal ante la corte del gobierno de Estados Unidos cuando va a ser enjuiciado, lo que hace Tom Hanks en la película es que se interesa por la persona, no solamente la tarea. No les voy a platicar más de la película porque se las echo a perder, pero este es el punto que quiero hacer esta mañana y por eso estamos en el libro de Deuteronomio. La trayectoria que hemos visto a través de 4 o 5 semanas ya es que la tendencia de nosotros, que es la tendencia que tuvo esta gente en el libro de Deuteronomio y anteriormente, inclusive la tuvo Abraham, desgraciadamente Abraham va a hacer lo mismo que hace al principio de la historia en el libro de Génesis, es que se van a enfocar en la tarea en lugar de la persona. ¿Qué significa ello? Nomás así rapidito para que recuerden cómo iniciamos la conversación de lo que es una familia centrada en el Evangelio. Cuando Dios habla a Abraham y le dice, voy a darte a un hijo, en el contexto de una edad avanzada y en el contexto de no poder concebir. En el caso de Sara no solamente era avanzada edad, pero tenía el problema de ¿qué? ¿Cuál es su problema? Biológico. Esterilidad. Entonces, en ese contexto de limitaciones humanas, Dios dice, te voy a dar un hijo y ese hijo te va a producir una familia. Y recuerden el capítulo 15, ese fue en el 12, en el 15 de Génesis, Dios lo lleva ante una noche estrellada y le dice, como son las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Lo lleva a ver la arena del mar, le dice, así como ves los granos de la arena del mar, así será tu descendencia. Entonces, el punto es el punto es que cuando Abraham, convenencieramente, como le quieran llamar, escucha esa promesa, Abraham ve a Sara se burla de él y Sara dice, eso no va a suceder. Entonces Sara dice, vamos a creerle a Dios parcialmente. Sí, aquí está el problema. Creerle a Dios parcialmente es el riesgo más grande. O tratar de interpretar a nuestra conveniencia lo que Dios quiso decir. Entonces, ¿qué es lo que hace Sara? Sara dice, ok, hijo, como yo no te puedo dar, aquí está mi sierva Agar. Y Abraham
se llega a Agar. Agar concibe a un varón llamado Ismael, de tal manera que aquí está el punto. Otra vez, aquí está el punto que tratando de hacer que Tom Hanks ilustra en la película. Dios le dio una tarea a Abraham, pero lo que Abraham convenencieramente olvidó o convenencieramente malinterpretó es que la tarea era para llevarlo a una persona. ¿Qué significa ello? Que la tarea desde un principio fue la formación de una nación. Entonces Abraham iba a producir un hijo, este hijo le iba a dar muchos hijos, estos hijos iban a tener muchos hijos y esos hijos eventualmente se convertirían en una nación, el pueblo de Dios o los judíos. Esa no era la meta. La meta era que de esa nación eventualmente iban a heredar lo que se le llama bienes y raíces, la tierra prometida. Pero la tierra prometida no era en sí la meta. Entonces, el grupo étnico combinado con la tierra prometida no eran en sí la meta. La meta, como lo ilustra en la película Tom Hanks, es una persona. Y de la formación de una nación y de la herencia o del heredar una tierra que hasta la fecha existen, que se cumplieron las promesas de Dios, eventualmente vendría una persona. Vendría el judío. Inclusive por eso hace unas semanas yo les dije que el punto de esta historia o de la formación de la familia o del propósito de la familia en el contexto de los judíos es que nosotros no veneramos a los judíos. Nosotros no creemos que los judíos son superiores. Nosotros creemos que los judíos sí fueron parte del proceso para mostrarnos o darnos al que es superior, que es el judío. Su nombre es Cristo. Entonces, cuando empezamos a confundir tarea con persona, cuando empezamos a confundir simplemente y agarramos la famosa checklist, hago esto, hago esto, hago esto, entonces si creo esta fórmula, Dios debe darme esto. Es cuando entramos en problemas serios y como familias creo que hemos hecho eso. Inclusive pensar en el contexto en que estamos viviendo hoy en día, y aquí es como lo hacemos esto, es que hemos estado en esta temporada o en esta época en la cual ustedes saben que graduaciones de high school, de colegio, están ahorita todavía frescas el asunto. Hace 2 semanas nuestro pastor Sam habló acerca de eso y lo celebramos aquí. ¿Sabían ustedes cuando se trata de graduandos, especialmente de high school, hacia la universidad o de high school a lo que es trabajos o casarse, lo que sea? 8 de cada 10 estudiantes que salen de la preparatoria hacia la universidad, 8 de cada 10 se van a olvidar de la persona. ¿Quién es la persona? Cristo. 8 de cada 10 van a hacer lo que hizo Abraham. No tanto que no le van a creer a Dios, pero en lugar de hacer lo que Dios les manda, ellos van a reinterpretar lo que escucharon de Dios. ¿Qué significa ello? Que van a empezar, aquí está el punto, van a empezar no necesariamente a olvidarse de Dios, no necesariamente a hacerse ateos, al que algunos tristemente lo hacen o se declaran ateos, pero empiezan a mezclar a Dios con otras cosas. Y esa mezcla, que es la que Moisés en el capítulo 6 de Deuteronomio, ¿dónde estamos? Capítulo 6, ¿sí? Moisés está advirtiendo al pueblo de Dios, que se los dije la semana pasada, este pueblo que son mucha gente, es la gente que nació en el desierto, porque ya pasaron 40 años desde la salida de Egipto, ¿recuerdan? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Entonces, en el segundo libro de la Biblia, que es el Éxodo, es cuando Moisés saca aproximadamente 2.7 millones y se los lleva en un peregrinar, en el cual, porque ellos, esta generación que salió con Moisés, es la generación que convenencieramente separó la tarea de la persona. ¿Sí se me explicó? ¿Estamos captando eso? Por haberlo separado y por haberse enamorado de la tarea en lugar de la persona, que la persona era Dios. ¿Sí? Dios ve a este pueblo y dice, ok, no me van a amar a mí, van a amar mis bendiciones en lugar de amar al que bendice. Dios saca su calculadora y hace matemáticas. Ok, son 2.7 millones de personas. ¿Cuánto me llevaría a matar a 2.7 millones de personas? 40 años. Vámonos. Entonces, se tardan 40 años porque hay que matar 2.7 millones de personas. Suena mala onda el asunto, ¿verdad? Sobre todo si eres parte de ese grupo, pero esa es la realidad, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Entonces, estamos en Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio. Estamos en el 5º libro, donde ahora Moisés está hablando, o ha estado hablando por 4 semanas, a los hijos de los que salieron al principio y que murieron. Si aproximadamente se aventó Moisés, y esto lo dije anteriormente, se aventó Moisés 2.7 millones de personas en 40 años, el cálculo es 15,000 funerales al año.
Es lo que se aventó Moisés. Si él era el pastor de la iglesia, se aventó 15,000 funerales al año para matar para que murieran todos los que salieron de Egipto. Entonces, lo que está haciendo Moisés, está haciendo esta advertencia al pueblo y dice: no se les olvide que aun cuando la tarea es importante, aun cuando ustedes son el pueblo escogido de Dios, aun cuando están porque aquí está la historia: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. El siguiente libro es Josué, y Moisés está a unos cuantos capítulos de la Biblia para morir. Y Moisés va a morir, va a ser llevado a esta montaña, va a ver la tierra prometida, pero no va a entrar a la tierra prometida. Entonces les dije, la tarea era formación de una nación y la herencia de una tierra. Entonces esta combinación produce al judío, produce a Cristo. Entonces Moisés ve la tierra y ahora es una nueva generación, y eso implica que un nuevo líder tiene que levantarse. Su nombre es Josué. Entonces, conforme está Moisés por pasar lo que llamamos la batuta, de batón, está por pasar la batuta, Moisés ve a la gente joven, a esta raza que ahora tiene Facebook y están en sus teléfonos mientras Moisés está hablando, porque en aquel tiempo es lo que está sucediendo. Son los jóvenes que ven al viejo y que dicen: hambre, ese ya no. ¿Sí me explicó? Porque así éramos todos. Moisés está diciendo: hey, no se olviden que tan importante como es la tarea, y esta película lo ilustra, al final de la historia se trata de la persona. Y esa persona es Dios, del cual en sus Biblias, capítulo número 6, sus hojitas, espero que tengan una hojita ahí, encontramos en el versículo número 6 lo siguiente. Moisés, hablando con esto en contexto, dice: grábate, graben o grábate en el corazón estas palabras. En inglés usa la traducción, en lugar de palabras es mandatos, o la versión de la Reina Valera, si alguno la tiene. Esta es la versión de la nueva versión internacional, pero esto de palabras es mandatos, que vienen siendo los 10 mandamientos. Entonces graba estos mandatos que te doy hoy, que te mando hoy, dice el pasaje. Grábalas ¿en dónde? En tu corazón. Entonces, una vez más, quiero que piensen por un momento, porque nuestra tendencia, y si puedo por un momento nada más traer un paréntesis, porque estamos hablando de la familia, necesito decir esto. Una de las cosas que ustedes me han escuchado decir varias veces aquí en la iglesia, y se los he dicho en pláticas personales, es que nuestra tendencia es pelear o luchar por el matrimonio, para que no se deshaga, para que mejore la cosa, para que no tengamos problemas y todo eso. Eso es importante y qué bueno que lo hacemos. Pero mi sugerencia ha sido que no luchemos ni nos esforcemos por el matrimonio, que luchemos y nos esforcemos por la persona. ¿Por qué? Porque si somos honestos, matrimonios podemos formar otros. ¿No es cierto? Siempre podemos divorciarnos y casarnos otra vez, o quedarnos solos, cualquiera que sea el caso. Pero el punto aquí es el punto es, lo que importa es la persona. Entonces, tristemente muchos matrimonios hoy en día están juntos simplemente por los hijos, simplemente por evitar un divorcio, pero realmente no hay intimidad, realmente no hay una relación. ¿Sí me explico? Esa es la realidad de muchos. Entonces, en ese contexto piensen en la relación con Dios. Y para evitar eso, para evitar simplemente de decir, nada más con que sigamos yendo a la iglesia, nada más con que no regresemos a como estábamos antes, que no íbamos a la iglesia, nada más para que simplemente escuchemos la palabra de Dios. Si ese no es el propósito, que vengan a la iglesia es importante y qué bueno que están aquí. Pero al final de la historia no se trata de la tarea, se trata de la persona. Y Moisés está diciéndole especialmente a esta gente, porque están a unos cuantos meses de que él muera, de que venga el siguiente líder y los lleve a la tierra donde leímos. Eso es lo que leímos anteriormente. La tierra en la que fluye, ¿qué cosa? Leche y miel. Es la tierra que es prometida, es la tierra que tienen por herencia, pero es la tierra que está habitada. Y es la tierra en la cual Moisés, capítulos 27, capítulos 28, capítulos 29 y aún el 30 del mismo libro de Deuteronomio, Moisés les da las advertencias de que ahora que entren a esa tierra, si ustedes, dice Moisés, si ustedes se desvían de mis estatutos, si ustedes olvidan estas palabras o estos mandatos, la maldición de Dios será sobre ustedes. Traducción: sobre aviso no hay. No quiero que el día de mañana, esté diciendo Moisés, me salgan con que a Chuchita le dan calambres o se hagan los sorprendidos, que ustedes pensaron
que porque eran el grupo llamado judíos o tienen cierta identidad étnica, se creen intocables. Se creen que son VIP. Se creen que ustedes son por encima de los demás. Dice Moisés, no es así. Por lo tanto, eso es lo que tienen que hacer. Tienen que grabar, tienen que escribir, tienen que hacer que estos principios que les he enseñado, que he modelado por 40 años, esto que hemos estado recitando constantemente, que se los di a sus padres en el libro de Éxodo capítulo 20, llamado los 10 mandamientos, necesitan ustedes como generación nueva grabarlas. ¿En dónde? En el corazón. Ahora, aquí está el punto, por favor, escúchenme, porque no tengo mucho tiempo para esto. El punto de la historia es que mi temor, muchos, como ellos, como nosotros, estamos aquí inclusive en una reunión como esta porque queremos aprender de la Biblia, queremos tal vez afirmar la Biblia, tenemos curiosidad de la Biblia. Escuchen lo que les voy a decir. Es importante que queramos hacer esto, pero es más importante que nuestro deseo de escuchar las palabras, los mandatos, siempre nos lleven a la persona, en lugar de simplemente a las palabras, a los mandatos. En otras palabras, eso es lo que estoy tratando de decir. Mi deseo es que no estemos aquí porque queremos un tune-up, o queremos que la cosa mejore, o porque tenemos una necesidad muy grande. Todo eso es importante y qué bueno que estamos aquí. Pero ¿cómo enfocarnos en la persona en lugar de simplemente lo que dijo la persona o los mandamientos o las palabras? Sí, esto es lo que tenemos que recordar. Las palabras o los mandatos, escuchen esto, los 10 mandamientos, el mensaje de Dios fue dado no porque nosotros tenemos la habilidad de obedecerlo. Inclusive estar aquí esta mañana, estamos aquí porque espero que no hayamos entrado a un lugar como este pensando que nosotros somos los que hemos esto y que, yo me la sé de derecho al revés. Yo he estado aquí, si supieras quién fue mi papá, cómo me educó, todo es importante. Pero el punto es esto: la ley fue dada para enseñarnos que no podíamos cumplirla. ¿Sí? Esa es la razón que la ley fue dada. Escuchen esto: la ley fue dada para enseñarnos que el mandato es obediencia a ella. Y esta mañana, si tú estás aquí y estás luchando o te has esforzado en ser obediente, no es porque tú hayas podido ser obediente, es porque Dios te ha dado la capacidad de poder ser obediente. Sí, el punto de los mandamientos no es la obediencia del hombre. Si la obediencia del hombre es el producto del punto de los mandamientos, el punto de los mandamientos es Dios, es su fidelidad. E inclusive como cristianos o como evangélicos creemos en la doctrina de la seguridad de la salvación. ¿Qué implica ello? Que una vez que somos salvos ¿hasta cuándo? Para siempre. Pero convenencieramente esa doctrina de la seguridad de la salvación la separamos o la divorciamos o literalmente la amputamos de la doctrina que va par en par con ella. ¿Cuál es la doctrina? Escuchen esto: tengo la plena seguridad que soy salvo porque he puesto mi fe completa en Cristo Jesús, completamente en Cristo Jesús, y soy salvo. Pero esta salvación solamente tiene sentido y es genuina si yo aprendo la perseverancia de los santos. ¿Qué significa ello? Que todo aquel que es salvo, rendirse, o aquí en el valle, cuitear, no es opcional. ¿Sí me explico? Inclusive el libro de Hebreos, cuando lo estudiamos el año pasado, dijimos que Hebreos dice esto: toda persona que se detiene a medio camino, toda persona que no persevera, es porque nunca fue salva, simplemente. Es fácil la matemática, ¿no es cierto? Media difícil de procesar, pero es fácil. Ok, el punto aquí es este, y aquí es donde voy con ello. Cuando tú te enfocas, no tanto en tu corazón, porque vean lo que dice ahí, es grabarlo en el corazón, es creer en Dios, es tener fe en Dios, todo es importante y qué bueno que tienes fe en Dios, pero el corazón tiene que ser el producto de las palabras. Lo importante aquí son las palabras que te llevan a la persona, no a tu corazón. No quiero que vengas a este lugar simplemente diciendo tengo necesidad de Dios, es que creo que quiero creer en Dios, tengo un problema tan grande que necesito que Dios me ayude. Todo es importante y qué bueno que estás aquí, pero la Biblia, los mandatos de Dios no enfatizan el corazón del hombre, enfatizan la persona de Dios, de tal manera que si esta mañana tú has sido ya salvo, si tú has puesto tu confianza en Cristo, por lo tanto tienes la seguridad que eres salvo. Esta seguridad tiene demanda y pide, porque es la manera en que funciona, demanda perseverancia. Escuchen esto:
La perseverancia solamente sucede, y no tengo manera de ilustrar esto porque nada más tengo 2 piernas, pero hay una tercera pierna. La tercera pierna es la preservación de Dios. Dios preserva, y de su preservación el hombre persevera. Alguien tiene que escribir esto en sus notitas, porque eso es extremadamente importante. Si tú te acercas a Dios simplemente porque tu corazón está triste o porque tu corazón está abundante de alegría y quieres alabarle, qué bueno que haces ello, y tu corazón es importante, pero el problema va a ser es que tú vas a darte crédito de que porque tú has perseverado, tú no eres como aquellos que han amputado eso, o que se echaron para atrás, o que ya no están en la iglesia, o ¿sí me explico? Empiezas a pensar que es tu persona, e inclusive ese fue el problema de la generación de los padres de estos que estamos hablando ahorita. La generación de los padres de estos que salieron de Egipto pensaron que ellos eran simplemente superiores. El punto de la historia es simplemente esto, que somos llamados a perseverar, no porque somos mejores, no porque podemos, no porque tenemos un corazón correcto o el mejor corazón, o pensamos mejor, o somos más, en inglés la palabra resilient, que simplemente no nos echamos para atrás. Es porque Dios nos ha preservado. Si esta mañana, y otra vez, esto no lo mencioné en el primer culto porque estuvieron presentes, pero en el primer culto hay una pareja que el día de ayer celebraron su 50 aniversario de matrimonio. 50 años. Y yo sé que muchos están así como que con la misma. Sí, con la misma. Por eso son 50 años de matrimonio, ¿ok? 50 años. Y el punto es este: ¿se les da crédito por 50 años? Sí se les da crédito. Sí se les da crédito, pero ¿cuál es la razón que han estado por 50 años? ¿Porque tienen el matrimonio perfecto? ¿Porque no tienen los problemas que tú has tenido? ¿O que yo he tenido? ¿O que van a tener sus hijos? La razón es porque Dios los ha, ¿qué es la palabra? Preservado. Entonces, es importante que la evidencia de esa preservación sea manifestada en perseverancia. Entonces, rendirnos no es opción. Y al final, vean lo que dice el pasaje: que sean grabadas, ¿dónde? Sí, sean grabadas en lo que en sus hojitas se le llama interno. No está hablando de una circunstancia externa. Sí, lo que no estamos diciendo es que si haces el versículo 6, no va a haber el cruce del río Jordán, que es lo que es lo que sigue para esta generación. No va a haber, no va a desaparecer los muros de Jericó. ¿Recuerdan la historia? En otras palabras, de aquí, de estas palabras, en unos cuantos pasajes, el único líder que ellos conocían, que era Moisés, va a pasar a mejor vida. Entonces, perder a tu líder es muy difícil. Agarrar al nuevo líder es más difícil, y luego ese nuevo líder te va a llevar a cruzar el río Jordán, te va a llevar ante los muros de Jericó, y empieza la fiesta, empieza la diversión. ¿Qué implica todo ello? Que si tú haces el número 6, versículo 6, no implica que las circunstancias externas van a cambiar. Tú vas a cambiar internamente. El problema está en el corazón del hombre, de tal manera que por eso en los paréntesis dice perseverancia y preservación. Bueno, creo que ya hablé suficiente de ello. ¿Qué significa todo esto? Cuando el corazón del hombre cambia, cuando la persona cambia, no que cambie el matrimonio, no que cambie el suegro, no que cambie la economía, no que gane la persona que quiero que gane en la Casa Blanca. Cuando el corazón del hombre cambia, ¿qué es lo que sucede? Qué bueno que me preguntaron. Esto es lo que sucede. Versículo 7. Ya que tu corazón ha cambiado, dice Moisés, no las circunstancias, tu corazón, dice, esto es lo que vas a hacer. Vean la practicalidad del evangelio. Vas a inculcar. ¿Saben qué es la palabra inculcar? ¿Alguien sabe qué es inculcar? Ok, la traducción, lo que realmente significa es la palabra repetir. Repite, 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 repite. Machetéale el asunto, machetéale el asunto, machetéale el asunto. En otras palabras, lo que no podemos hacer con el evangelio en nuestros hogares, en nuestra generación, es simplemente decir, yo sé que tiene 23 años ahorita, pero le educamos en la palabra de Dios y nos hemos cansado de decirle. No, eso no es lo que está diciendo. Señor, ya le dije, nada más que no me hace caso, Señor, dame otro esposo, porque ese no cambia. Sí, eso no es lo que está diciendo. Está hablando de una repetición, repetición, repetición. Incúlcalas cada domingo. ¿Qué es la palabra que sigue? Observen lo que está sucediendo. Incúlcalas continuamente
En este caso es a los hijos, pero es un contexto familiar, ¿verdad? O sea, en este tiempo la gente se movía en clanes, desde el chiquito al mediano, el abuelo, y en fin, eran tribus que se movían. Entonces, incúlcala a los hijos de tal manera que no va a dejar margen a que tratemos de interpretar qué significa inculcarlas. Inculcarlas significa esto, que hables de ellas. ¿Qué son ellas? ¿Qué es ellas? Las palabras, los mandatos, lo que acabo de decir, la preservación de Dios que se manifiesta en perseverancia, que eventualmente transforma tu corazón. ¿Sí me explico? Escuchen lo que estoy diciendo, porque nuestra tendencia es que vemos esos tres factores y reversamos el asunto. Nosotros estamos en situaciones donde vemos a nuestros hijos con un corazón alejado de Dios y decimos, Señor, ayúdanos. Y qué bueno que clamamos a Dios, pero una vez más, el corazón del hombre, por eso somos individuos, por eso es que tenemos lo que se le llama el libre albedrío. Si el corazón del hombre no lo podemos cambiar, no puedo yo decirle a mi hijo qué creer o qué no creer. Mi responsabilidad es hablarles de la palabra que me muestra la preservación de Dios, que me ha llevado a modelar perseverancia. Si cuando estés en casa, cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lo que estamos implicando aquí es que el Señor nos está pidiendo que esa fidelidad o enfoque externo tenga una manifestación externo. Escuchen lo que voy a decir. Lo que no puedes decir esta mañana al estar en un lugar como este es simplemente caer en el error de pensar que mientras tú ores, mientras tú busques a Dios, mientras tú leas la Biblia, mientras tú, ¿sí me explico? Esa mentalidad individualista de que nada más yo, Dios y yo, eso no existe. ¿Por qué? Porque se los voy a decir una vez más. Cuando Dios escogió a Abraham, lo escogió para escoger a un hijo. Y ese hijo iba a escoger una familia. Y esa familia eventualmente se convertiría en muchas familias, llamada una nación. El punto es este: Abraham, te escogí para escoger a muchos. Entonces, es por eso que esta fidelidad interna que acabo de escribir del versículo 6, que me lleva a través de la palabra de Dios a ver su preservación, a ver mi perseverancia y la transformación de mi corazón, siempre esto existe para expresarse en comunidad. De tal manera, escuchen lo que voy a decir, de tal manera que la iglesia a la que asistimos o no asistimos, la iglesia que somos o no somos, juega un papel importante. Tenemos 3 hijos, muchos de ustedes saben ello. Y mis 2 hijas, que son las mayores, ellas han seguido un patrón un poquito similar, donde ellas, saliendo de middle school, yendo a high school, implicó que siguieron ese patrón donde simplemente de una a otra, y la más cerca a la casa, y ya una ya graduó y la otra va a mitad de camino. Pero Josué, que es mi hijo menor y es el único varón, él ha tomado un patrón diferente, porque él no ha seguido el patrón típico en este caso de la música, porque mis hijas están en la banda y todo ese rollo, pero él la cuestión del deporte. Entonces su pasión por el deporte es tanto que una cosa que me está diciendo, me ha pedido y nos ha pedido ya por algún tiempo, es de que algunos coaches, diferentes coaches de diferentes high schools han estado hablando con él. Y le dicen, ven a jugar con nosotros, mira que para aquí, que para acá. Entonces, me da gusto y estoy orgulloso de mi hijo que le estén hablando, cosa que nadie le habló a mis hijas, nada más no les digan, pero a mis hijas nadie les habló. A mi hijo lo están buscando los coaches, pero aquí está el punto. Cuando eso sucedió, y orando y pidiéndole al Señor, no permitas que a este chavo de 13 años de edad, moviéndose casi a 14, se le suba, porque le están hablando los coaches. ¿Qué significa ello? Que no le dije eso, no le dije, no te creas mucho, yo simplemente le dije, ok, vamos a examinar a ver qué onda. Y el punto es este, que ahora conforme hay opciones a dónde ir a high school, está viendo opciones, eso nos da la oportunidad de dialogar con él acerca de quiénes son los coaches de esas high schools, cómo son las escuelas. En otras palabras, el punto es este, nos da la oportunidad de tomar sus habilidades deportistas, que son importantes y que no tenemos nada en contra de ello, pero el punto es que eres un estudiante atleta, no un atleta estudiante. ¿Sí? La segunda cosa es esto, conforme tu enfoque está en lo académico, eso implica que la escuela que vas tiene mucho que ver lo académico, no nada más el programa deportivo. Pero número 2, tiene mucho que ver el ambiente en el que vas a ir y el fomentar o el cultivar los valores que te hemos enseñado. Entonces nos ha abierto la oportunidad, nos ha dado la oportunidad de poder hablar de cosas que son más allá de su preferencia.
Traduzcan lo que acabo de decir en la cuestión del matrimonio. ¿No es eso lo que hace un matrimonio saludable? Que cuando estoy en una relación matrimonial o de trabajo, tiene que ser más allá que mis propias preferencias, ¿no es cierto? Tiene que ser más allá de lo que yo quise, o cómo mi mamá me educó, o cómo mamá cocinaba. ¿Sí? Tiene que ser más allá de lo que yo siempre he querido. Y la clásica, tú sabías antes de casarnos cómo era yo. Sí, no funciona de esa manera. Entonces, aun cuando él, literalmente, Josué, está teniendo ofertas para ir a jugar con las mejores escuelas de aquí del valle en la cuestión del deporte, yo no creo que se va a ir a esas. Todavía no lo sabe él. Porque él literalmente piensa que la decisión está basada en quién tiene el mejor programa de básquetbol. No va a ser así. ¿Por qué? Porque no es así como funciona la vida. Que muchas veces tenemos ofertas muy buenas, pero ¿qué si no van de acuerdo con lo que acabamos de leer, con las palabras o los mandatos de Dios? ¿Qué si la experiencia que estoy teniendo, que en este caso el don que Dios le ha dado, él en un momento dado hace de ese don un ídolo en lugar de reconocer al Dios que le dio el don? ¿Sí me explico? No es lo que hemos hecho nosotros muchas veces con la vida, con el trabajo, con las enfermedades. ¿Qué es lo que hacemos con la falta de perdón? No, nos encanta hablar de lo que nos hicieron porque nos hace sentirnos como la víctima. Y el dolor es real. No estoy diciendo que manipulemos el dolor o que estamos inventando el dolor, pero todo lo que estoy diciendo es esto. ¿Será posible que muchas de las veces cuando nos gusta hablar y recordar, nadie nos lo recuerda, escogemos recordar lo que nos hicieron, escogemos recordar cómo nos fallaron? Sí, es simplemente para yo auto consolarme o auto justificar por qué no lo puedo perdonar, por qué no la puedo perdonar. Si captamos, tenemos la tendencia a que se nos olvida que si hemos aprendido una fidelidad interna porque Dios me ha preservado, porque soy llamado a perseverar por su palabra, no es simplemente para que yo me sienta mejor, no es simplemente para que no sea como fueron mis padres, no es para que simplemente me vaya bien, es para expresarlo en contexto externo. Y aquí es donde voy, escúchenme. Aquí es donde es manifestado de esta manera. Vean lo que está en paréntesis: suplemento responsable. Toda persona, escuchen esto, toda persona que trata de poner su enfoque simplemente en él o en ella, va a ver la iglesia como la responsable de alimentarlo espiritualmente. La mayoría de nosotros tenemos hijas y están solteras. Escuchen lo que estoy por decir. Si tú estás soltera, realmente necesitas escuchar lo que voy a decir. Mi problema con el famoso dating de nuestras hijas es que nuestras hijas, por ignorancia o por conveniencia, se les ha olvidado que, de acuerdo a lo que estamos hablando, el mandato, vean lo que leímos, de inculcar, de hablar en la casa, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, es dada al hombre. Entonces, si como jovencita estoy teniendo un novio que no conoce la palabra de Dios, se me hace injusto que cuando se casen con ese novio, eventualmente esposo, le estén pidiendo que los guíe en las cosas de Dios. ¿Sí captamos lo que acabo de decir? Y aquí está la traducción, porque el próximo domingo es el Día del Padre, y el próximo domingo no voy a estar hablando en contra de los hombres porque no somos mujeres. Ese no es el punto. Porque la mayor parte del tiempo es ese problema, de que al final es como le pregunto a las mujeres: oye, ¿y para ti el matrimonio ideal? Y me dicen pum. Y le digo: me acabas de describir otra mujer. Y no te casas con una mujer, te casas con un hombre. Somos completamente diferentes, ¿me explico? El punto simplemente es esto. El punto es de que este principio del versículo 7, o estos principios, no puede la familia delegarlos exclusivamente o principalmente a la iglesia. La iglesia tiene que ser el lugar de suplementar el versículo 7, no responsable de hacer esto. ¿Sí? ¿Estamos escuchando esto? Si tu esposa, todo lo que escucha de la palabra de Dios es lo que dice el predicador el domingo, mala circunstancia. Porque lo que no está diciendo Moisés es que ve a la iglesia para que te las inculquen. Ve a la iglesia para que te hablen de ellas. Ve a la iglesia para... ¿Sí explico? ¿Qué es lo que está diciendo Moisés? Es en el contexto de ¿qué?
de la vida, del contexto de lo que está sucediendo, es que ahí encuentres y busques y tengas hambre, porque Dios te ha preservado y tú has aprendido a perseverar y porque tu corazón ha sido transformado. Sí, es por eso que concluimos de esa manera. Versículo 8 y 9, aquí es donde terminamos. 8 y 9, here we go, guys, let's go. Versículo 8 y 9, átalas, que sean inmovibles. ¿Qué cosa? ¿Qué debemos de atar? La palabra, los principios que me recuerdan que Dios me ha preservado y que eso me ha hecho ser perseverante. Átalas a tus manos con un signo. ¿Qué hay que hacer con ellas? Hay que llevarlas en tu frente, hay que llevarlas como una marca, hay que escribirlas en los postes de tu casa, hay que literalmente escribirlas en los portones ¿de qué? De las ciudades. Ese es el punto, de que versículos 6 y 7, por favor escuchen lo que estoy diciendo. Versículos 6 y 7 que acabo de explicar no son la garantía de que el resto de la vida todo va a salir como yo quiero o como yo digo o como yo espero. Lo que está implicando es que cuando la situación esté caótica, cuando la moralidad esté de cabeza, cuando lo inesperado sucede, cuando lo que nunca pensé que iba a pasar se hace presente, este es el punto. Entiendo que la perspectiva de mi vida ha cambiado. ¿Cómo filtro la vida ha cambiado? Ahora no pienso igual, ahora no siento igual, ahora no hablo igual, ahora camino y proceso lo bueno, lo malo, lo trágico, lo incomprensible, lo misterioso, la inseguridad, la incertidumbre. Véanme tantito, mis temores, mis confusiones, todo eso, en mi opinión muy personal, no creo que sea problema tenerlo. El problema es cómo lo proceso, cómo navegamos en medio de todo lo que está pasando. Por eso es que Moisés está diciendo: átalas, llévalas, escríbelas. ¿Qué está implicando? Que no importa lo que venga, no importa lo que suceda, no importa quién me deje, quién se quede, quién llegue, hago un compromiso de que desde este momento, como padre, como madre, como esposa, como soltero o soltero otra vez, voy a atarlas, voy a llevarlas, voy a escribirlas. Y eso no promete cambiar mis circunstancias. Eso promete darme una perspectiva diferente. Y la perspectiva, la reacción que tengo es aquella, por favor véanme, es aquella que me lleva una vez más a enfatizar no mi perseverancia, pero su preservación. No mi fidelidad, pero su fidelidad. Vean el patrón. Dios habla a Abraham y lo primero que Abraham hace es ser infiel a Dios. ¿No es nuestra historia esa? ¿No es tu historia esa? ¿No es nuestro patrón de cómo funcionamos en la vida? Sí, por eso puse en paréntesis año de elección, porque yo sé que nos consume la cuestión del año de elección y nos pone un poquito nerviosos o muy nerviosos lo que va a pasar este noviembre en nuestra nación. Se los voy a decir una vez más. Dios no está viendo a los demócratas y a los republicanos y diciendo: ay, pues un mecha, no sé si le voy al Pinto o al Colorado. ¿Para dónde me agarro aquí? Aquí no es. Sí, ese no es Dios. Dios no está paniqueando diciendo: oh, Dios mío, nunca había visto esto. ¿Cómo le hacemos aquí? Ese no es Dios. Dios está en control. Dios es soberano y Dios sabe exactamente lo que va a suceder. De tal manera que nuestra habilidad, nuestro deseo tiene que ser confianza en el Señor y aprender que en medio de un gobierno, en medio de una cultura, y si ustedes vienen los miércoles saben de qué estoy hablando, que está de cabeza, esa es la oportunidad perfecta para declarar que Dios ha preservado,
que yo soy llamado a continuar, porque conforme Él me ha llevado, yo continúo y al final mi corazón tiene que ser transformado.